este video vamos a deducir la fórmula del volumen de un sólido de revolución por el método de cascarones cilíndricos. Para ello vamos a tomar un cilindro de radio R mayúscula y altura H minúscula, del cual vamos a extraer un cilindro interior de radio R minúscula y que tenga la misma altura del original. Aquí podemos ver a la izquierda el cascarón cilíndrico que se obtiene al extraer de un cilindro dado un cilindro concéntrico de radio menor. En consecuencia, el volumen del cascarón que se obtiene, que estoy delineando con el puntero, va a tener la siguiente fórmula. Volumen del cascarón será igual al volumen original del cilindro menos el volumen del cilindro interior que habíamos delineado con línea punteada roja. Es decir, esto sería igual a pi por el radio mayúscula al cuadrado por la altura menos pi por el radio minúscula al cuadrado por la altura. Acordémonos que el volumen de un cilindro es igual al área de la base, que en este caso sería una circunferencia, o sea, pi por radio al cuadrado, por la altura. E igualmente acá tenemos el volumen del cilindro que está delineado con la línea roja. Pi por radio minúscula al cuadrado por su altura. Sacamos factor común pi h en ambos términos y nos va a quedar r al cuadrado mayúscula menos r minúscula al cuadrado. Es decir, pi h, y aquí tenemos una diferencia de cuadrados, entonces nos va a quedar r mayúscula más r minúscula por r mayúscula menos r minúscula. Por conveniencia, vamos a hacer el siguiente artificio matemático. Multiplicamos por 2 a r más r minúscula y al mismo tiempo dividimos entre 2. Y acá nos quedaría r menos r. Al 2 que está aquí arriba en el numerador lo pasamos al frente y obtenemos 2pi por h, y a esta expresión que aparece aquí, r más r sobre 2, que sería el promedio de los radios, lo vamos a llamar r barra, y a este paréntesis que está a la derecha, r menos r minúscula, lo llamaremos delta r. De esta forma observamos que el volumen del cascarón cilíndrico es igual a 2pi por la altura por el radio promedio por delta r. Observemos que delta r, que es la resta de r mayúscula menos r minúscula, es precisamente el espesor del cascarón cilíndrico, como se observa acá. Después de haber hallado la importante fórmula del cascarón cilíndrico, que utilizaremos posteriormente, vamos a entrar en materia y nuestro objetivo es hallar el volumen de sólido de revolución que se genera al hacer girar la zona que estoy mostrando con el puntero y que voy a subrayar con rojo alrededor del eje Y. Vamos a suponer que aquí tenemos
x igual a A y aquí x igual a B. Por tanto, la zona que está subrayada en rojo está acotada por la izquierda por la recta x igual a A, por la derecha por la recta x igual a B, arriba por una función que llamaremos f, y en la parte inferior por el segmento horizontal AB, que como sabemos pues sería como el eje X, pero al eje X también se le puede llamar la recta y igual a 0. Bien, al hacer girar la zona sombreada en rojo alrededor del eje Y, se va a obtener un volumen de un sólido generado por revolución. Para los que deseen ver con más detenimiento cómo se genera el sólido de revolución, observemos que vamos a hacer girar la zona que habíamos sombreado con rojo alrededor del eje y se obtiene un volumen como el que se está mostrando en la figura. Observemos que ese sólido se está generando a través de cada una de las tajadas que se van recorriendo alrededor del eje Y. Ahí observamos cómo se está generando el sólido y vemos ya el cuerpo totalmente generado, y vamos a verlo en diferentes perspectivas. Observen de lado, lo vemos desde arriba, y con diferentes vistas. Ese volumen es precisamente el que estamos mostrando aquí en la figura de la derecha. Nuestro objetivo es hallar el volumen de este sólido que está aquí a la derecha utilizando cascarones cilíndricos. Para ello, dividimos el intervalo AB en n subintervalos y sobre cada subintervalo construimos un rectángulo. Es de anotar que el ancho de cada subintervalo es el mismo y a ese ancho lo denotaremos como delta x. Veamos ahora el intervalo iésimo sobre el que se ha construido un rectángulo cuya altura se va a tomar en la mitad del intervalo, que llamamos x sub i barra. Ahí se va a tomar la altura del rectángulo, por tanto, como cae sobre la función f, la altura del rectángulo sería f evaluada en x sub i barra. Es decir, este punto que estoy localizando sobre la curva con el puntero y que voy a pintar en negro, tiene coordenadas x sub i barra, coma, f en x sub i barra. Debemos tener en cuenta que x sub i barra es el promedio del extremo izquierdo y del extremo derecho del intervalo iésimo. O sea,
o sea, x sub i barra es igual a x sub i menos x sub i menos 1 sobre 2. Ahora bien, al hacer girar el iésimo rectángulo alrededor del eje Y, vamos a obtener este cascarón cilíndrico que estoy mostrando con el puntero, que tiene de espesor delta x, de altura f en x sub i barra y de radio promedio x sub i barra. Recordemos que el volumen del cascarón que habíamos obtenido tenía la siguiente fórmula: 2 por pi por la altura del cascarón por el radio promedio por el espesor del cascarón. En nuestro caso, el volumen del cascarón iésimo es igual, en forma análoga, a 2 por pi por h, pero acordémonos que la altura h es f en x sub i barra, entonces por f en x sub i barra por el radio promedio, pero acordémonos que el radio promedio es x sub i barra por el espesor de nuestro cascarón cilíndrico, que vale delta x. Como hemos visto, el rectángulo iésimo genera un cascarón cilíndrico cuando él se gira alrededor del eje Y. Habíamos dicho que íbamos a subdividir el intervalo AB en varios subintervalos y sobre cada subintervalo construíamos un rectángulo. Ahora bien, cada uno de esos rectángulos, cuando se gira alrededor del eje Y, va a generar un cascarón cilíndrico, cada uno de ellos de diferente altura y también de diferente radio. Si observamos, se va a generar una figura como la que tenemos aquí en la parte de abajo, donde cada cascarón va a estar metido dentro de otro cascarón, formando una serie de cascarones concéntricos que van a hacer una aproximación a el volumen del cuerpo que nos están pidiendo. Es decir, la suma de esos volúmenes de esos cascarones nos va a dar una aproximación del volumen del cuerpo que nos están pidiendo. Dicho volumen lo podemos observar aquí en la parte izquierda y podemos ver que la figura de la parte derecha, donde están los cascarones cilíndricos, solo es una aproximación al volumen de la parte izquierda, al volumen real, porque solamente hemos hecho un número finito de cascarones en la figura. Entre más cascarones hagamos, pues la longitud de los rectángulos va a ser más pequeña y se van a acoplar de una forma más precisa a la curva de la función azul. Por tanto, necesitamos hacer cada vez más cascarones para que la parte sobrante, que acá aparece como en blanco, esa esquina que está ahí, sea cada vez menor, y entonces ya en el límite, cuando el número de cascarones tiende al infinito, podemos obtener el volumen real del cuerpo. Por tanto, debemos hacer que el número de cascarones n tienda a infinito. De esta manera, el volumen del sólido de revolución será el límite cuando n tiende a infinito de igual a 1 hasta n de la sumatoria de los volúmenes de los cascarones. Ya sabemos que el volumen del cascarón iésimo está aquí en esta fórmula, 2pi por f en x sub i barra por x sub i barra por delta x. Cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito,
Esto nos da precisamente, de acuerdo a la definición de integral, nos daría la integral de 2pi por f de x por x por dx entre a y b, pues, como sabemos, los cascarones cilíndricos están recorriendo en el intervalo que va desde a hasta b. Para resumir, podemos decir que la fórmula de volumen por cascarones cilíndricos al girar la zona sombreada alrededor del eje Y es igual a B igual a la integral de 2pi por x por f de x. Bueno, ya terminamos de calcular la fórmula y ahora viene el asunto de que ustedes la apliquen a sus problemas de cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Nos vemos en una próxima ocasión.